Hola, soy Erko Garafulich y este es mi canal Sentido Común, el menos común de los sentidos. Las 2 semanas pasadas pudimos observar la entrevista con Jaime Dunn en la saga La Carrera Electoral. Hoy es el primer episodio de la saga de la Batalla Cultural. Para ello tenemos como invitado a Rodrigo Peró, un hombre experto en la doctrina liberal. Es un hombre que pertenece al comité ejecutivo del Partido Liberal Boliviano y bueno, prefiero que sea él mismo quien se presente ante ustedes y nos exponga cómo y cuándo empieza a sembrar las ideas liberales en él. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes, bienvenido a mi programa para arrancar con esta saga de la batalla cultural. Por favor, explícales a los televidentes quién eres, de dónde vienes, cómo te formas en la cultura liberal y bueno, demos inicio a la entrevista. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Yerko. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio y un honor estar en este espacio con alguien a quien conozco y respeto mucho, ¿no? Rodrigo Peró es un emprendedor, empresario, un hombre que ha trabajado con muchas empresas en el país, un hombre que estudió Derecho en la Universidad Católica Boliviana, que ha sido dirigente estudiantil en la Universidad Católica Boliviana, que ha fundado un partido político, es cofundador de un partido político, el Movimiento Ciudadano para el Cambio, en 2002, con el doctor René Blatman, cofundador del Frente Liberal Republicano, el Frente Libre, un movimiento liberal republicano, para que la redundancia, que lo hemos fundado allá por el 2003, más o menos, ¿ya? Soy un hombre que se forma en el liberalismo, gracias por lo de experto en el liberalismo, pero creo que honestamente hay mucho más expertos en el liberalismo. Yo soy más un amante y un convencido de que el liberalismo te da las herramientas para poder construir mejores sociedades. Y soy un estudioso del liberalismo, soy alguien que lee a los autores liberales, lee cómo el liberalismo ha ido evolucionando, porque también al ser una filosofía, ¿no? Porque no es solamente, mucha gente cree que es una ideología y dice, no, el liberalismo es una filosofía que está inmiscuida en la política, en la economía, en todos los aspectos del saber humano y que influye en ellos. Entonces por eso a mí me apasiona y soy un apasionado defensor del liberalismo y lo defiendo, como muchos dicen, antes de que mi ley sea famoso, ¿ya? O sea, realmente a mí autores como Anxo Bastos fueron los que me llamaron al liberalismo, Huerta de Soto, por supuesto, que no es un liberal comprometido, pero como que avanza, ¿no? Y autores españoles también, que ayudaron a que el liberalismo vuelva a ser importante en Latinoamérica. Eso es lo que hago. En este momento sí, honrosamente, soy parte del Comité Político Nacional del Partido Liberal Boliviano a la cabeza de Antonio Saravia, que él sí es un experto en liberalismo, por lo menos la parte económica, es un doctor en economía y al que respeto mucho y por eso lo sigo también, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, les explico a los espectadores de qué va a tratar la entrevista del día de hoy. Hoy vamos a hablar del marxismo cultural, la cultura woke, cómo ésta ha influenciado y está influenciando a Bolivia y el mundo en general en la política, en las leyes, en geopolítica, y qué es el liberalismo no solo desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva de sus valores y qué es lo que buscamos aquellos amantes de las ideas de la libertad, como lo dice Javier Milei, qué es lo que buscamos y qué pretendemos en Bolivia y en el mundo. Demos inicio, por favor, ya a la materia. Querido Rodrigo, en mi sano entender, el marxismo cultural es para hablar del marxismo cultural primero es necesario entrar un poco al marxismo tradicional. El marxismo tradicional en su método dialéctico nos habla de que existe siempre un opresor y un oprimido, que el opresor es el que está en el control de los medios de producción y el oprimido el que trabaja para el que controla los medios de producción.
Ello, después de la Revolución Industrial, termina dividiéndose en burgueses opresores, proletarios oprimidos. Avanza el tiempo, llega la caída del muro de Berlín, cae el bloque socialista, el bloque comunista, y se dan cuenta de que esta dicotomía burgués-proletario ya no está vigente. Sobre todo en los países del primer mundo, los proletarios resulta que ya son burgueses, muchos burgueses ahora son proletarios, ¿no? Entonces, esa lucha de opresor oprimido en clases sociales de burgueses y proletarios termina. Entonces, siguen la receta de Gramsci y tratan de dinamitar los valores liberales, optando por este mismo tipo de dicotomía de opresor-oprimido, pero en distintos tipos de sectores de la población, no necesariamente clases sociales. En ese caso empieza al blanco opresor, negro oprimido, o en Bolivia, indígena oprimido, ¿no? El hombre opresor, patriarcado opresor, mujer oprimida. El heterosexual opresor contra el homosexual oprimido, con todas la extensión que lleva la LGTBQ+. El odiador de animales opresor versus el animalista y el animal oprimido. El negacionista opresor versus el ambientalista oprimido que vela por la madre tierra, y muchas otras de las aristas que se encuentran explícitas o implícitas dentro de la Agenda 2030, ¿no? En mi sano entender, eso sería básicamente el marxismo cultural, que podría ser mucho más expuesto por otros expertos, pero básicamente eso sería. Entonces, consultarte, ¿estoy en lo correcto? ¿Eso es el marxismo cultural? ¿Es lo mismo esto que la cultura woke? ¿En qué se diferencian y cómo los identificamos? A ver, creo que estás en buen camino. Definitivamente el marxismo cultural es una respuesta ante el fracaso del marxismo como movimiento político-económico. ¿Qué es lo que ocurre? El marxismo, el socialismo, el colectivismo, el estatismo que da lugar al comunismo, ¿ya? Y los postulados marxistas, esto publicado por Marx y Engels en su momento como manifiesto comunista, en el que hacen un llamado a los oprimidos del mundo a liberarse para construir una sociedad utópica, una sociedad donde todos sean felices, todos encuentren la felicidad. Esta utopía que plantean como alternativa al liberalismo, ¿ya? Al movimiento liberal que desencadena el nacimiento y el florecimiento de repúblicas liberales en todo el mundo, ¿ya? Se basa en un principio, y Milley lo conceptualiza básicamente, es después de la Revolución Gloriosa, que más adelante hablaremos de ella, la Revolución Francesa se basa en 3 postulados, ¿no es cierto? Libertad, fraternidad e igualdad. La libertad, inspirada por el liberalismo, ¿ya? Y que continúa estas vertientes del liberalismo. La igualdad, que da lugar al colectivismo, al comunismo y al socialismo, ¿ya? Y la fraternidad, que da origen al nacionalismo, ¿ya? Entonces, los 3 grandes movimientos políticos, económicos, sociales del siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Nacen allí en 1700, se forjan al calor de la Revolución Francesa. Ahora bien, el liberalismo es previo a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es la madre del liberalismo, eso lo tenemos claro. Ahora bien, cuando fracasa esta lucha de clases, ¿ya? Porque la desigualdad es la base de, ¿no es cierto? O sea, cuando busco la igualdad es porque hay una desigualdad in situ, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, la búsqueda, el marxismo lo que plantea es, no, vamos a ser iguales a los hombres, ¿no?
Y aquí tenemos a los opresores que tienen los medios de producción y se aprovechan del proletario, del obrero, que es el que pone la mano de obra, ¿no? Y él es el que enriquece ¿no? Entonces, esta dicotomía, como bien la llamas, entre el burgués y el proletario, después de la Segunda Guerra Mundial, se rompe, se fractura. ¿Por qué? Porque el proletario deja de ser la masa obrera, si queremos, deja de ser el principal componente de la sociedad y empieza a surgir una nueva clase, que es la clase media, ¿ya? La clase media, donde tenemos a los emprendedores, a los profesionales, a la gente que empieza a construir sus propios emprendimientos, genera sus propias industrias, sus propias empresas, se autoemplea, emplea a otros, y deja de ser este proletario, y no necesita ser un burgués dueño de una fábrica con 10,000 empleados. No, eres un hombre que pone un taller de reparación de bicicletas, ¿sí? De acuerdo. Y te has vuelto un emprendedor. Entonces, la libertad económica logra eso. ¿Por qué? Porque la libertad económica, parte de la construcción liberal, demuestra que el capitalismo de libre mercado genera riqueza y genera hombres ricos. Entonces estas clases medias empiezan a tener una cantidad de recursos que lo alejan muchísimo del concepto del proletario sometido y explotado por el burgués. Entonces ahí demuestra la escuela clásica de economía, la escuela austriaca de economía, demuestra que, y le gana la batalla al marxismo económico, ¿no? A la teoría del capital de don Carlos Marx, y definitivamente, empíricamente, la sociedad demuestra que esta lucha de clase ya no existe. Entonces, ante esta derrota, en 1923, en Frankfurt, se funda el Instituto de Investigación Social. El Instituto de Investigación Social da lugar, los fundadores y toda la promoción que hace este instituto en diferentes campos: economía, comunicación, psicología, sociología, y tienes gente muy pensadores, intelectuales de izquierda, que ven esa dicotomía y dicen: el marxismo ha sido derrotado en lo económico, nos vamos a lo social, nos vamos a ir a lo cultural. ¿Por qué? Porque estamos imponiendo, los valores occidentales, este capitalismo, este liberalismo, estas libertades que ellos llaman, generan esta desigualdad, y nosotros tenemos que luchar contra la desigualdad. Entonces vamos a empezar a luchar en el otro extremo, vamos a empezar a luchar en la base de la cultura, ¿ya? Entonces, en la cultura y en la educación es imprescindible que nosotros, ¿no?, llevemos las ideas marxistas, la dialéctica, la forma de entender el mundo del marxismo a otros ámbitos de la sociedad. Y además ámbitos que son importantes, porque ellos descubren y ven que hay tres grandes pilares sobre los que se construye la sociedad occidental. ¿Cuáles son? Son la familia, ¿ya? Son la religión, el cristianismo, básicamente, imbuido en la filosofía grecorromana, ¿ya? Porque es básica. Así es. El cristianismo toma todo eso, este cristianismo que se apodera de Roma en su momento, ¿no? Y el tercer gran bastión es el nacionalismo, es la identidad nacional. Entonces yo tengo que luchar contra todo eso, y lo voy a hacer a través de las herramientas que tengo, y es la cultura. Ahí nace el marxismo cultural, ¿no? Vamos a ir a luchar contra estas desigualdades en minorías, grupos oprimidos, porque para que mi construcción ideológica funcione, yo necesito que haya un opresor y un oprimido, un victimario y una víctima, ¿ya? Entonces voy a identificar como ya no hay un proletario y ya no hay un burgués, entonces empiezo a identificar a los otros oprimidos y los otros opresores dentro de la civilización occidental, dentro de la cultura occidental. Y si me permites interrumpirte, creo que para tener éxito en esta identificación, se apropian del discurso moral, se apropian de una supuesta superioridad moral, ¿no? Porque, y lo logran, porque nadie puede negar que muchas de estas minorías tienen reivindicaciones legítimas, y al existir una reivindicación legítima, se apropian de ella y de que es su obligación tener
que cuidar a este oprimido y reivindicar sus causas, y se apropian de la moral. Entonces ellos están en lo correcto porque ellos protegen al grupo supuestamente oprimido, cuando obviamente, en mi entender, esta opresión no es tal, sino es una serie de elementos que la sociedad en su momento ha conducido a que hayan segmentos de la sociedad más desfavorecidos que otros. ¿Qué ocurre? Yo creo que en el fondo es alejarse un poco de las repúblicas liberales y del marco legislativo que te da la construcción de una república liberal y una democracia liberal, ¿ya? El liberalismo buscaba eso, buscaba romper la sumisión al poder absolutista de los monarcas, ¿ya? Entonces constituyen repúblicas liberales, y estas repúblicas liberales, como bien lo dice la Constitución de los Estados Unidos, la primera república liberal del planeta, ¿no es cierto? Bien lo dice, todos los hombres somos iguales ante la ley. Así es. Pero ¿cuál es el problema? Cuando empiezan a desarrollarse estas repúblicas, estas nobles repúblicas, resulta que no todos los hombres son iguales ante la ley, porque no todos los humanos son iguales ante la ley. Los varones tienen más derechos, las mujeres menos derechos, los varones blancos tienen más derechos, la raza blanca tiene más derechos, las razas de otros colores tienen menos derechos, ¿no? Entonces empiezas a violar tus propios principios. Cuando empiezas a violar tus propios principios, porque yo tengo una suegra mi suegra es cruceña y tiene un dicho cruceño que me encanta: cuando la ley es pareja nadie se queja, ¿no es cierto? Pero no es pareja. Entonces empieza a haber desigualdades ante la ley, porque si reconocemos los mismos derechos a todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, entonces ya no hay estas víctimas y victimarios. ¿Por qué? Porque la ley te protege. Cuando la ley deja de protegerte, ¿ya? Y movimientos conservadores, ultraconservadores y posiciones fuera de esta concepción de la igualdad ante la ley, ¿ya? Toman el control de las naciones, ¿ya? Entonces, lamentablemente, se alejan de eso y generan una desigualdad y desprotección en lo que son garantías de los derechos civiles de los individuos. Entonces, las mujeres no tienen los mismos derechos civiles que los blancos, los negros no tienen los mismos derechos civiles que los blancos, los musulmanes no tienen los mismos derechos civiles que los hindús, ¿ya? Entonces, porque no solamente aquí, no solamente en la parte occidental, ¿no es cierto? Los chinos, en su momento, las clases altas no tienen mayores y mejores derechos que los que no son de clases altas. Entonces, ¿qué ocurre? Al no haber esta igualdad ante la ley, el marxismo cultural identifica estas desigualdades, ¿ya? Y obviamente se vuelve el abanderado, encuentra por fin esa dicotomía que está buscando, ¿no? Necesita el victimario y la víctima, y en vez de luchar contra las causas, ¿no es cierto? En vez de luchar contra la causa, que es la desigualdad ante la ley, y luchar contra, ya es el feminismo de primera ola, por ejemplo, que busca derechos civiles, es Martin Luther King buscando igualdad de derechos civiles. O sea, ellos están buscando esto, en vez de buscar esto, de atacar el problema, la causa final, que es, señores, volvamos a que todos los hombres son iguales ante la ley. No, lo que hago es identificar estos grupos y trabajar para generar esta ruptura social. Yo necesito esa ruptura social porque tengo que destruir la sociedad que quiero transformar para construir una nueva sociedad donde mi visión de una sociedad igualitaria pueda funcionar, porque en la sociedad occidental, donde el capitalismo del libre mercado prima, entonces tú no puedes construir una sociedad donde sea más importante lo colectivo que el individuo. Y ahí es de que el marxismo cultural, con representantes importantes como Horkheimer, que me lo anoto aquí porque es bien difícil su apellido, ¿no? Horkheimer, Adorno, Habermas, Mancuso y varios filósofos, Foucault, Derrida, y son montones, ¿ya? Logran hacer eso, trabajan en identificar una sociedad desigual. ¿Y qué necesito? El Instituto de Investigación Social empieza a promover y a rescatar lo que ellos llaman los derechos sociales y la justicia social y la igualdad social. Y como decía Javier Milei, y es bueno parafrasearlo, todo lo que lleva, y lo dice también Axel Kaiser,
todo lo que lleva el apellido social es socialismo, colectivismo y estatismo encubierto, ¿no? Entonces, básicamente es eso. El marxismo cultural va a buscar eso, a destruir la civilización occidental, a destruir la concepción de las repúblicas liberales y la democracia liberal, y a imponer una concepción colectivista, estatista, de la sociedad que ellos tienen vista, ¿no? Y si me permites ahí, y me dices si coincides conmigo o me corriges, el objetivo de este marxismo cultural, a raíz de todo lo que acabamos de hablar, es conseguir que la víctima asuma su rol de víctima y le ceda al Tata Estado sus prerrogativas para defender sus derechos. Entonces, con eso, otorgarle una facultad moral al Estado para crecer, para hacerse cargo de todo, de regular las relaciones entre hombres y mujeres, para regular las relaciones entre las razas, para regular las relaciones económicas, para regular todo. Creo que ese sería el principal o uno de los principales objetivos, tanto a nivel estatal como también a nivel macro, ¿no? Ya, el objetivo del marxismo es imponer el colectivismo sobre el individualismo. Punto. Así es. Eso es. Ese es el objetivo. Entonces, el objetivo del marxismo cultural precisamente es eso. ¿Y qué hago? Busco víctimas, colectivos, los vuelvo colectivos porque necesito que se transformen en un colectivo para que puedan generar presión social, ¿ya? Y los convenzo de que al haber estado sometidos y haber perdido derechos civiles, ahora merezco privilegios. El gran problema es que empieza a buscar privilegios. Porque, volvemos al punto, no estás buscando deshacer ese desequilibrio, la falta de legalidad, la falta de igualdad ante la ley. No estás buscando que haya igualdad ante la ley, ¿ya? Tú necesitas que esta lucha se mantenga, siga. Entonces, empoderas al Estado, y ahí estamos de acuerdo, empoderas al Estado, ¿para qué? Para que el Estado te otorgue privilegios. Empiece a otorgar, ya no igualdad ante la ley, ya no plena igualdad ante la ley, sino privilegios, ¿no? Entonces, estos colectivos que buscan privilegios nunca van a ir a buscar que se aprueben normas o se deroguen normas o se respeten normas que buscan la igualdad ante la ley. No, ellos van a buscar ya la igualdad social. Pero eso es una utopía, porque total. Definitivamente no puedes hacer iguales a los que son diversos, definitivamente, ¿no? Porque si los vas a igualar, los igualas hacia abajo, siempre. Entonces, ese es el problema. El estatismo es imponer al Estado, eliminar al individuo y que los intereses del colectivo, los derechos del colectivo, estos derechos sociales, se sobrepongan a los derechos del individuo, son el fin último del marxismo cultural, ¿ya? Y obviamente una de las herramientas que tiene este marxismo cultural y donde se mete al fondo es en la lucha, porque ahí tenemos el liberalismo, ¿ya? Y tenemos al conservadurismo que se hace fuerte en las naciones occidentales, ¿ya? Estamos hablando de este conservadurismo, esta línea política cristiana, evidentemente, fundamentalmente cristiana, con valores cristianos dogmáticos, estamos hablando de ortodoxia cristiana, ¿ya? Que empieza a empoderarse. Entonces lo identifican como el enemigo, el que no quiere que, porque necesitas un enemigo. Y entonces, ante el conservador, bueno, tiene que venir alguien que es un progresista, y ahí nace el progresismo. Y el progresismo es la madre, el que acuna al wokismo, ¿ya? Este despertar, ¿ya? Que lo llaman el despertar. Para mí el progresismo, para que seamos claros, progresismo es a progreso, lo que carterista es a cartera, ¿ya? Totalmente. Definitivamente, ¿no? Porque realmente no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero el progresismo precisamente empieza a aprovecharse de toda esta construcción del marxismo cultural, porque algo tienen en común el progresismo y el marxismo cultural, es la concepción de que necesitamos una sociedad igual, que vivimos en una sociedad completamente desigual y tenemos que buscar la justicia social. En ese sentido, el progresismo y la cultura woke serían como una herramienta, como una arma del marxismo cultural para introducir sus ideas. Definitivamente. A ver, el progresismo ya es un movimiento, ¿ya?
que se plasme en lo político, porque acordemos que el marxismo cultural es la parte cultural, la parte de la educación, la parte de la formación, ¿ya? Pero ¿y cómo impregnamos esto a través de ya la parte política? ¿Cómo llegamos al poder? ¿Cómo llegamos a los gobiernos? ¿Cómo empezamos a destruir la construcción de estas democracias liberales que tenemos, de estas repúblicas liberales? Pues lo vamos a hacer a través de movimientos políticos, y el movimiento político es precisamente el progresismo que genera todos estos movimientos woke, ¿no? Y el Partido Demócrata en los Estados Unidos y los partidos que ahora gobiernan en la mayoría de los estados europeos son el reflejo del marxismo cultural, de este renacimiento del marxismo, del estatismo, el colectivismo, esta búsqueda por eliminar el individualismo y al individuo como eje de la sociedad y poner al colectivo como eje de la sociedad a través de la parte política, que es el progresismo, ¿ya? Entonces, el político que quiere implementar una sociedad colectivista se vuelve un progresista, ¿ya? Así es. Ahora, podemos analizar que la cultura woke y el marxismo cultural en general han calado duro en la sociedad occidental. En algunos lugares se han impuesto más, en otros menos, en algunos se han impuesto solo algunas líneas. Por ejemplo, en Bolivia se ha impuesto mucho el indigenismo, el feminismo, pero no tanto así temas como ser la madre tierra, porque siguen quemando y no lo ven tan fatal, ¿no? Pero en otros países el feminismo, el movimiento LGTB, el animalismo, el ambientalismo, etcétera, han calado mucho. En ese sentido, yo quisiera que discutamos ahora un poco las consecuencias tangibles que vemos actualmente en el mundo y en Bolivia en particular respecto a qué han implicado estos movimientos en política, en nuestras leyes, en nuestra cultura, en la televisión y en la geopolítica, si es que nos da el tiempo también. A ver, definitivamente tenemos que hacernos a la idea de que el marxismo ha tenido éxito. El marxismo cultural ha tenido éxito. ¿Por qué? Porque se ha apropiado de, primero, el progresismo, la izquierda y el marxismo es dueño de las universidades, dueño de los colegios y es dueño de los principales medios de comunicación. Se han apropiado de la cultura y la educación. Y lo han hecho durante muchos años, ¿ya? Además, otro de sus grandes éxitos ha sido apropiarse de los organismos internacionales. ¿Qué ocurre? Tú lees la Agenda 2030, lees la agenda de la mayoría de las agencias de la ONU, de la OEA, Fondo Mundial para la Alimentación, bla, bla, cualquier organismo multilateral, ¿ya? Y definitivamente son unos defensores de la identidad de género y defensores de la multiculturalidad, defensores del pluralismo, ¿no es cierto? Y van en contra de el liberalismo como tal. Han tenido éxito. Sí, claro. ¿Ya? Definitivamente han tenido éxito. En 1921 cae el último gobierno liberal de Bolivia, ¿ya? Y en 1938 se aprueba la primera constitución de corte social. La izquierda triunfa. Vuelven ley su pensamiento político ideológico, ¿ya? El capitán Bush en Bolivia, ¿ya?, sigue la corriente que se da en México, se da en Europa, en muchos países, ¿no? Y permiten que el colectivismo, el estatismo, el socialismo, ¿ya?, el surderío, como les dice Milei, se apropien del marco legislativo, ¿ya? Entonces aprobamos la primera constitución de corte social, que está impregnada de derechos sociales. Después de eso empieza a penetrar la idea de demos privilegios a los colectivos para destruir a esta civilización, a esta sociedad conservadora occidental que oprime a las minorías. Claro, no bastó con una reforma agraria y algunas órdenes sociales. Además, como te victimizas, como victimizan a la gente, obviamente, sabes que los seres humanos, inherentemente, la mayoría de los seres humanos tienden a la bondad, eso creen la mayoría de los filósofos, ¿ya? Todos los seres humanos hacemos cosas buenas y malas, pero tendemos a la bondad,
¿ya? O sea, nos conmueve el dolor ajeno. A la mayoría, gracias a Dios, porque si no Por seríamos supuesto. una sociedad completamente Enferma. O sea, Klingon, ¿ya? ¿No? Entonces, básicamente, lo que ocurre es que triunfa esta concepción de la victimización y además de lo social, porque además nos convencen, y ahí nace la socialdemocracia, por ejemplo, en Europa, posguerra, nace la socialdemocracia, y te empieza a convencer de que sí, el Estado hasta donde se necesite, ¿no ve? Y el privado hasta donde se pueda, ¿no ve? Pero ahí es donde el Estado empieza a crecer. ¿Por qué? Porque vence la izquierda, ¿ya? ¿Qué ocurre? Empieza a penetrar todas las estructuras. Y si tú te das cuenta, en los últimos 30, 40 años, organizaciones como las Naciones Unidas empiezan a influir en el marco legislativo y empiezan a imponer una agenda que no es propia de los países, ¿ya?, pero que es defendida como derechos humanos, y empieza el tema de la ideología de género, empieza el tema de los colectivos y los privilegios para ciertos colectivos. ¿Por qué? Las mujeres, en vez de buscar esta igualdad ante la ley, lo que hacen es encontrar las víctimas y empezar a darles protección y privilegios en el marco legislativo. De acuerdo. ¿Ya? Querido Rodrigo, te interrumpo un segundo. Hemos terminado el episodio de hoy. A los espectadores me despido diciéndoles que no se olviden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Agradezco a Only Coffee por el rico café que nos ha invitado el día de hoy. Y si les ha gustado el video, denle un like y clic a la campanita. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de la entrevista con Rodrigo. Hasta luego. Gracias, Iaco. Gracias.